Ahora sí, donde ella vio estos tres espíritus que atacan a la iglesia, que estaban devorando a la iglesia. Si ustedes recuerdan, el primer espíritu era el espíritu de ofensa, el segundo, activismo religioso, y el tercero, guerra espiritual. Por lo tanto, esta noche, ¿qué nos toca a nosotros? Guerra espiritual. Con respecto a la guerra espiritual, eh, hay muchos enfoques y muchos estamos familiarizados con guerra espiritual. Bueno, sí, vamos años en todo lo que tiene que ver con lo apostólico, con lo profético. ¿Quién no ha leído libros sobre las cautividades, las regiones de cautividad? ¿Quién no ha leído libros sobre guerra espiritual, sobre guerra territorial? ¿Quién no ha leído libros sobre la armadura de Dios, sobre la liberación? ¿Quién no ha leído en Argentina Oíme bien, Satanás, de Carlo Anacondia? ¿Quién no ha leído Cerdo en la Sala, cierto? ¿Quién no ha leído tantos y tantos clásicos? Pero yo creo, personalmente lo digo, que yo creo que este va a ser el tiempo donde más libertad voy a experimentar en mi vida, porque todo tiene que ver con la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, muchas veces en guerra espiritual, lo primero que se ha hablado, ¿cierto? Y yo creo que lo más importante es tu posición de hijo, es tu autoridad de hijo. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿cómo tú puedes saber de que eres hijo de Dios? Porque yo te puedo decir, soy hijo de, no sé, Carlos Menem, Cristiano Ronaldo, o puedo ser hijo, no sé, de Benny Hinn, de Cash Luna, pero ahí como algunos me están mirando, se están riendo, ¿cierto? Me dicen, sa. Y muchas veces nosotros sí podemos decir somos hijos de Dios, pero dime, ¿qué te asegura a ti de que eres hijo? Por una parte está el encuentro con el Señor, ¿cierto? Pero lo que nos da seguridad es lo que dice la palabra. Primera de Juan 5:1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan 1:11 al 13 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y luego dice algo tremendo, dice que estas personas que tienen este derecho de llegar a ser hijos de Dios, no nacieron por voluntad humana, no nacieron por la voluntad de carne, sino que nacieron por la voluntad de Dios. Y cómo dejar de lado también Romanos 8:16, que dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, lo primero en guerra espiritual, ¿cierto? Como muchas veces hemos escuchado aquí, está esto, el posicionamiento. Porque nosotros podemos saber mucho de táctica, de estrategia, podemos leer todos los libros de liberación, de guerra espiritual, eh, podemos leer, no sé, cosas como usar aceite, usar sal, comprarse un chofar, pero si no sabes quién eres en Dios, si no hay algo tan poderoso como la palabra de Dios o el testimonio del Espíritu Santo que te dé testimonio a ti, tú puedes hacer todo lo que quieras y para el diablo solamente va a ser bulla. Así que este día vamos a profundizar en todo esto. Vamos a ir a Efesios 2, vamos a leer el capítulo 2, y para muchos de los que estuvieron en Santiago en la reunión presencial hablamos un poco de esto, también en Vallenar, y todas estas cosas son las que el Señor me ha enseñado en el baño.
En el baño donde... Yo sé que Ignacia se ríe porque me dice, oh, te demoras 2 horas en el baño. Bueno, por una parte, ¿qué hago en el baño? Obviamente mis necesidades, pero bueno, también carnalidades. Veo noticias de deporte, veo los resumen de la Champions League, de la liga inglesa, de la liga española, veo las mejores jugadas de algunos jugadores, pero generalmente es donde medito en el Señor, medito en la palabra y Él me enseña cosas. Entonces muchas de estas cosas me las ha enseñado, así que Ignacia, ahora entiendes por qué me demoro tanto en el baño, ¿cierto? Así que Efesios 2 dice, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que antes de Cristo, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos totalmente muertos en pecados y en delitos. O sea, éramos unos criminales, como dice un corito por ahí, criminal. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo. Entonces, hay un curso que se mueve en este mundo. Hay una corriente. Por eso nosotros los que estamos en Cristo vamos en contra de esta corriente. Y dice que este curso del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa, opera ahora. Y aquí Pablo usa esta palabra energeo, ¿cierto? Estamos muy familiarizados con energía, energema. Entonces Satanás provee esta energía, el príncipe de la potestad del aire, sobre los hijos de desobediencia. Versículo 3 del capítulo 2, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que estos textos hay que analizarlos, hay que ver ahí profundamente, ¿cierto? ¿Qué estaba hablando el apóstol Pablo? Entonces, el apóstol dice que antes de Cristo estábamos muertos en delitos y en pecados, conforme a esta corriente del mundo en la cual hay un príncipe, Satanás, el diablo, donde él actúa, donde él provee de todo este poder de las tinieblas para todas estas personas que están como criminales, sin la fe, apartados de Cristo, sin la vida eterna. Así que principalmente esta operación de Satanás radica en esto. Es donde él tiene la plataforma para él moverse, para él gobernar, para él tener esclavos, para él tener personas bajo servidumbre. Y hay que ver cómo, y lo vamos a ir entendiendo alrededor de la palabra a medida que avancemos, cómo es que alguien tan débil como Satanás, comparado con nosotros, ¿cierto? Y lo vamos a ir leyendo ahora la escritura. ¿Cómo es que alguien caído, juzgado, tan débil, alguien que fue despojado de su autoridad, puede tener a la iglesia en la situación en la cual está ahora? ¿Por qué los cristianos viven el día a día con su mirada puesta en el pecado, ¿cierto? Se levantan día a día en, no tengo que hacer esto, no tengo que pecar, no tengo que caer. Oh, y su meta principal en la vida es esa, morir al pecado.
¿Será que este príncipe de la potestad del aire sabiamente, astutamente, ha logrado que la iglesia com- haya comprendido y haya recibido otro tipo de evangelio? ¿Cómo es que Satanás, comparado con el primer hombre, Adán y Eva, tan débil? La verdad es que Satanás, la serpiente, él no podía haber llegado con terror frente a Adán. Él no podía haberlo desafiado a una batalla porque Adán lo iba a aplastar, Adán lo iba a destruir, Adán lo iba a hacer una salsa de pebre, como decimos acá en Chile. Una salsa de, se me olvidó el nombre en Argentina, de jalapeño. O sea, Adán lo hubiera hecho trizas, lo hubiera masacrado, porque Adán era el máximo representante en la tierra de Dios. Era la imagen y semejanza de Dios mismo. Era una creación que estaba totalmente lleno de la gloria, de la presencia. Era alguien totalmente uno con Dios. Y esto lo leí hoy día, estaba leyendo cuando ocurre la caída y me llamó la atención algo. Capítulo 3 dice que la serpiente era astuta más que toda bestia del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Qué astuto era este personaje. Él sabía que si se presentaba, como le estaba diciendo, de una manera terrorífica, de una manera desafiante, esta creación que era la imagen, que era el rostro de Dios en la tierra, la autoridad de Dios en la tierra, esta creación que era el reino de Dios en la tierra, porque el reino de Dios no era el huerto, no era Edén, era este hombre que recibió la autoridad para sojuzgar, para dominar sobre todo lo creado. Así que Satanás comienza a traer una mezcla, a torcer lo que el Padre les había dicho a Adán. Miren, Génesis 2:16 dice, de todo árbol del huerto come libremente. De todo árbol del huerto come libremente. Pero ¿qué dice la serpiente? Del fruto de los árboles del huerto, perdón. Así que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y vamos a ver otro detalle, porque acá dice, me estoy demorando un poco en buscarlo porque se me olvidó marcarlo en la Biblia. Dice que en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento y del mal. Así que vamos a avanzar ahora en este proceso de la caída. Y la mujer responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Esto quiere decir que Satanás, la serpiente, no, no apareció de repente en el huerto para hacer caer a estos representantes de Dios. Fue un proceso, fue una observación. Él estuvo ahí como un león rugiente, como dice la palabra, ¿cierto? Él estuvo ahí viendo las actitudes, los movimientos. Y sobre todo aquí hay algo importante. Miren lo que dice la mujer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto.
ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen. Pero ¿qué habíamos leído antes? Que en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el otro árbol del conocimiento y del mal. Fíjense que la mujer en ningún momento nombra que en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Y esto recién lo leí hoy. Quiere decir que de a poco, bueno, la mujer y no sé si Adán, no sé si el hombre también, pero en este caso está hablando de la mujer, de la respuesta que la mujer le da a Satanás. Ella le dice en el medio del huerto, ella comenzó a tener la mirada solamente en un árbol. Ella comenzó a perder el interés en el árbol de la vida. Porque de lo contrario, ella le hubiera dicho, al medio del huerto también hay otro árbol. ¿De dónde proviene nuestra vida? ¿De dónde proviene nuestra dependencia y unión con Dios? Quiere decir que ella comenzó a perder el interés y el enfoque en el árbol de la vida que es Cristo. Y bueno, Satanás les dice que si comen de ese árbol, ciertamente no van a morir. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que la mayor táctica en la guerra espiritual de Satanás con la iglesia es ir torciendo el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo se ha torcido el evangelio de Jesucristo? Es lo que le decía anteriormente. Yo sé lo que les digo, yo conozco mucha iglesia. De algo me ha servido estar 31 años en la iglesia para conocer qué es lo que se habla, qué es lo que se predica, cuál es la meta de cada predicación. Y después de todos estos años, lo que más he visto es eso. La mayor meta de la iglesia es no pecar. La mayor meta de la iglesia es, y claro, puede sonar como una herejía, ¿cierto? La mayor meta de la iglesia es esa, es, wow, ¿y cómo puedo vencer yo esta naturaleza carnal? ¿Cómo puedo vencer los deseos carnales? Pero pareciera que esto es otro evangelio porque vamos a leer esto, vamos a ir a la palabra con respecto a qué nos habla. Entonces, déjame decirte, si Satanás te tiene en esta mentalidad de yo tengo que morir todos los días al pecado, yo tengo que vivir con un enfoque en el pecado, yo tengo que vivir en un enfoque con la naturaleza carnal, déjame decirte que Satanás te tiene en su ring, como si fueran dos boxeadores. Él te está llevando a su terreno. Padre, danos espíritu de sabiduría y de revelación en la verdad de Cristo. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué hace Satanás cuando tuerce el evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo era tan celoso en combatir la religiosidad de su tiempo? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba dispuesto a dar la vida contra los judaizantes, cierto? Porque fueron ellos los que mataron al Señor. ¿Por qué los apóstoles de Jesucristo, Juan, eran tan fervientes en defender la fe contra los gnósticos, todas las herejías que decían que Cristo no vino en carne y toda la basura de ese tiempo?
por qué estos apóstoles estaban dispuestos a dar la vida por esta verdad. Y si hay un título para esta palabra es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hace unos días hablaba con mi padre. Gracias a Dios por mi padre, es un hermoso hombre. Muchas veces, claro, no calzamos en algunas cosas que cada uno comprende del Evangelio, pero él me decía que cuando él llegó al Evangelio, él lo que más deseaba era esto: ¿cómo venzo la naturaleza carnal? ¿Cómo yo puedo vencer los deseos de la carne? ¿Cómo yo puedo vencer? Entonces yo recibí esto del Señor: papá, entonces te predicaron mal el Evangelio. Y el Evangelio no es un mensajito. Pablo escribió por medio del Espíritu Santo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. En Romano 1 dice que este es el Evangelio que le fue encomendado a él acerca de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo mismo. Entonces yo le dije, papá, entonces nos han predicado mal el Evangelio. Vamos a avanzar en Efesios 2. Acabamos de leer que entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Ven cómo se fijan cómo Pablo describe esto? Que en otro tiempo estábamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Versículo 4, aquí llegamos a lo que Pablo comprendía del Evangelio, a lo que él se le reveló personalmente acerca del Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con el Mesías, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Nuevamente, y esto se nos tiene que quedar tan impregnado, y aún si nos pudiéramos hacer tatuaje, me haría un tatuaje de esto. Antes de Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Cuando yo llego al Señor, lo primero que recibo es vida. Así que, ¿en qué consiste esta vida? Esta vida consiste en, primero, yo me uno a Jesucristo que fue crucificado. 2, yo soy resucitado juntamente con Cristo. 3, estoy sentado en lugares celestiales. ¿Se dan cuenta de esto? Cuando Cristo aún no había sido crucificado, él decía: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Después de que Cristo es crucificado, ya ningún apóstol vuelve a decir: tomen su cruz y síganlo. Yo sé que puede sonar esto herejía, yo sé que puede sonar a ver qué está hablando Pablo, sé qué se fumó. Pero después de la muerte de Jesucristo, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo también muchas veces dice: ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. En la ley todo se basaba en: tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, no puedes hacer esto,
sí debes hacer esto. En la gracia opera otra ley. Una ley tan poderosa que en Romanos 8 dice Pablo, esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que se llama gracia se basa en todo lo que Jesús cumplió, que es la muerte, la cruz, la resurrección y estar sentado a la diestra del Padre. Por eso Pablo atacó tanto a los que querían volver a la ley, porque es un nivel tan bajo tratar de cumplir el antiguo pacto, los mandamientos, los preceptos, todas las cosas que eran sombra. Pablo comprendió algo más profundo. Cuando tú recibes al Señor, tú has muerto juntamente con Cristo en la cruz. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, resucitaste juntamente con Él. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, tú ya estás sentado junto con Cristo a la diestra del Padre. Si entendiéramos esto, si esto estuviera tatuado en nuestro corazón, ¿por qué la palabra dice, donde el pecado abundó, sobreabundará la gracia? Yo sé que nuestras vidas antes de Cristo abundaban en pecado, ¿cierto? Pero ¿por qué ahora, después de Cristo, no vemos esa sobreabundancia de gracia? Y seguimos pensando en, tengo que vencer el pecado. Tengo que morir al pecado. Mi meta es el pecado. Mi punto de mira es el pecado, es no pecar. Me levanto esta mañana, oh, no quiero hacer esto, no quiero pensar esto, no quiero pecar. Cuán diferente sería de que cada mañana me levante y diga, yo soy un hombre, soy una mujer que ya murió con Cristo Jesús, que ya resucitó con Cristo Jesús y que con Cristo Jesús ya está sentada a la diestra del Padre. Y esto yo lo estoy poniendo en práctica ahora. Porque antes, sí, obviamente como todos, hay contaminaciones, hay deseos, hay contaminaciones de carne y espíritu, hay concupiscencia, hay tentaciones. Pero ¿qué hacía yo? De verdad, te abro mi corazón, yo podía estar todo el día sintiéndome sucio, pidiendo perdón. Oh, Padre, perdóname. Oh, Padre, perdóname. Oh, el pecado. Oh, tengo que morir. Oh, 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 oh. Literalmente todo el día estaba así. Incluso semanas, sintiéndome culpable, sintiéndome sucio. Pero ahora con esto, cuando viene algo, esto ya se está impregnando tanto en mi espíritu, que si tengo un pensamiento malo, que si tengo una envidia, que si sale orgullo de mí, arrogancia, que si sale algún pensamiento violento, ¿qué hago? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos. Y aquí hay algo muy profético. Nosotros leímos que estábamos muertos, Cristo nos dio vida, ¿cierto? Esa vida es cuando Cristo nos une a su muerte, resurrección y a su ascensión, a su vida. Pero el versículo 7 de Efesios 2 dice, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia. ¿Qué vio Pablo?
Él tuvo una mirada, pasaron los siglos, comenzó a ver la historia, comenzó a ver la edad oscura de la iglesia, como el catolicismo iba a nacer, el tiempo de la reforma, y él comienza a decir para mostrar en los siglos venideros la inmensurable grandeza, riqueza de su gracia. Él vio una generación que va a tomar todo lo que Cristo hizo. Si usted quiere vivir un evangelio separado de Cristo, usted va a estar todos los días muriendo al pecado. Va a estar todos los días cargando una cruz. Pero muy distinto. Por eso los apóstoles después de la crucifixión decían, el que cree, el que se ha bautizado, va a ser salvo, va a recibir el don del Espíritu Santo. Ellos entendían que al creer y al bautizarse, se estaban haciendo uno con la muerte del Señor. Ellos estaban entendiendo y ellos entendían que se estaban uniendo a la resurrección del Señor. Ellos entendían. Por eso la palabra dice que así como Él es, así nosotros somos en este mundo. Ellos entendían que al creer en Jesucristo, al recibir su gracia, iban a disfrutar de un sacrificio que el Señor hizo. Y Jesús mismo no iba a ser parte de su sacrificio, pero también su resurrección y también de estar sentado con Él. Así que Pablo vio esto para este tiempo. Él sabía que su generación, él vio todo lo que iba a suceder, pero él vio a esta generación que va a tomar esto, va a tomar la muerte, la resurrección y estar sentado con Cristo. Vamos a ir a Romanos 6, es uno de los capítulos más profundos con respecto a esto. Pablo comienza haciendo una pregunta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora Pablo le hace una pregunta a la iglesia. ¿No saben que todos los que fuimos bautizados en Jesús, el Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de él. Porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Y aquí viene el resumen de todo. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo. ¿Se notan cuán diferente es
el evangelio que se nos predicó, que heredamos. Observan lo que Pablo escribe. Dice que Cristo murió de una vez por todas al pecado. Pero tú esta muerte la tienes que hacer tuya. Si llegas a ser uno con Cristo en su muerte en la cruz, vas a dominar sobre el pecado. Porque no es tu victoria, es la victoria de Él. Y eso ha hecho Satanás durante los siglos, torciendo el evangelio. ¿Cómo se ha infiltrado? Que se predique un evangelio sin ser uno con Cristo. Si vives un evangelio sin Cristo, separado de Cristo, el Padre no reconoce ese tipo de evangelio. Para el Padre ese evangelio no existe. Alguien separado de Él nada puede hacer. Y el perdón de los pecados es instantáneo. Por eso tú no puedes estar 1 hora, 2 horas, todo un día pidiendo perdón por el mismo pecado. No puedes estar años y años pidiendo perdón por el pecado que cometiste hace 5 años. Eso quiere decir que estás viviendo un evangelio separado del Señor. Y el Señor me lo ha tenido que enseñar esto en experiencia. Una vez me atacaron unos espíritus muy fuertes, me paralizaron, y yo haciendo guerra, lo ato, desato fuego, desato todo lo que se pueda desatar. Pero en un momento pedí perdón, así, muy simple, perdóname, Padre. Y se rompió eso. Hace poco también tuve una experiencia donde en un sueño yo participaba en un pecado. Y en ese instante yo estaba siendo llevado al infierno. Pero solamente le digo, perdóname, Padre, y mi alma rescatada de ese lugar. Cuando tú pides perdón, el Padre se lo toma en serio y la respuesta es automática. Pero nosotros, como tenemos un evangelio torcido y nos damos tantas vueltas y nos hacemos siervos del pecado, de la culpa, del rechazo, de la vergüenza, perdemos el tiempo ahí luchando con el pecado. Así que en guerra espiritual no hay nada más poderoso que ser uno con Cristo, que haber muerto con Jesucristo. ¿Qué hay con respecto a la muerte de Jesucristo? Y cuando veamos qué hay con respecto a la muerte de Jesucristo, vamos a ver de todo lo que el Señor nos hizo partícipes. Vamos a ver todas las cosas que el Señor comparte con nosotros. Vamos a ver todo lo que nuestro espíritu porta. Porque este es el Evangelio. Cristo no solamente murió por tus pecados. El Evangelio es Cristo y yo morimos juntos. Juntamente con Él resucitamos y juntamente con Él estamos sentados en el trono. Con respecto a la cruz y a la muerte, Juan 12:31, el Señor dice, antes de ser crucificado, dice,
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Yo sé que por doctrinas cuesta creer esto, ¿cierto? Por eso Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Juan 16, 8 y 11, dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Con respecto al juicio dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Fíjense que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. Es decir, que un hijo de Dios no necesita ser convencido de esto. Tiene que estar tan impregnado de esta verdad, de la verdad del Evangelio. Tiene que conocer tanto la verdad de que este príncipe ya fue juzgado. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, es decir, Cristo se hizo carne, se hizo hombre, y dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, cuando vemos todos estos versículos, toda esta palabra con respecto a la muerte del Señor, ya no es como la muerte que nosotros vemos en las películas. Jesús de Nazaret, la pasión de Cristo. Y sí, a él lo masacraron, a él lo hicieron pedazos por nuestros pecados. En, y más que cargar nuestro pecado, dice la palabra, él se hizo pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Pero más que esa imagen donde Cristo es aplastado, masacrado, miren todos estos versículos que hablan de la muerte. Hablan que en la muerte, que en la cruz, el príncipe de este mundo fue juzgado y que el Espíritu Santo viene a convencer de que él fue juzgado, porque si uno se guía por lo que ve en las noticias, uno diría, el príncipe de este mundo jamás fue juzgado. Pero la obra del Espíritu Santo es convencer de que él ya fue juzgado. En la muerte, como leímos, por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. En la muerte dice que el mundo fue crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, en guerra espiritual, sea lo que sea que venga contra ti, sea lo que sea que venga contra la iglesia, si tú te ves como un hombre y una mujer que fue crucificado con el Señor, que murió juntamente con el Señor, venga quien venga, tú te vas a parar enfrente y va a manifestar quién eres, va a manifestar el poder del nombre del Señor, va a manifestar el poder de su sangre. Y no solamente esto, no solamente enfrentar brujos, hechiceros, no solamente guerra territorial, no solamente luchar con los espíritus que nos atacan. Estamos hablando de un enemigo mortal, mucho más mortal. Esa naturaleza que está llena de los deseos de la carne. La victoria total está en esto.
ser uno con Jesucristo. Y así que ya no entiendo la unión con Cristo solamente como algo romántico. Yo cuando escuchaba adoraciones de intimidad, de ser uno con Él, para mí eso era la unión con Dios, hacerme uno y adorar. En parte sí, hay una parte en eso, pero la unión con Cristo es experimentar su muerte, experimentar su resurrección, experimentar que estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Y fíjate, lee todas las cartas de Pablo. En todas las cartas Pablo dice, tengo una lucha por la iglesia. Estoy luchando por esto. Y de lo único que habla es esto. De lo único que se jactaba Pablo era esto. Pablo podía hablar de los mayores secretos, de la creación del mundo, de genealogía, de lo que usted se puede imaginar, pero Pablo se gloriaba y se jactaba de esto, de Cristo y Cristo crucificado. Por eso le he leído últimamente, no sé si se han dado cuenta, le he leído tanto Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que recibieron al Señor Jesús, vivid en Él o anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Colosenses 2:6. De la manera que recibieron al Señor, así anden en Él. Si alguien me hubiera predicado así al Señor Jesucristo, cuando comencé en esto, y no solamente con lo que estamos familiarizados, acepta al Señor en tu corazón. Si me hubieran predicado que lo que Cristo me ofrece es ser uno con Él en su muerte, que puedo experimentar su muerte, su cruz, su resurrección y estar donde Él está, de esa manera yo hubiera andado en Él, mirándome como alguien que ya murió con Él, como alguien que ya resucitó con Él y como alguien que ya está sentado con Cristo. Pero lamentablemente mi historia en el Evangelio no fue así. Yo acepté al Señor en mi corazón. Sé que en ese momento fui salvo, lo hice sinceramente, le di mi vida a Él. Pero yo desconocía totalmente esto. Y aún habiendo recibido al Señor, después cometí los pecados más graves y horrendos. Porque lo único que se entendía en esos tiempos era eso. Hasta que muramos, nosotros tenemos que luchar con el pecado. Hasta que muramos, nuestra meta principal es vencer el pecado. Si me hubieran predicado, Pablo, tú cuando recibes al Señor, tú te vienes a ser uno con Él. Cuando tú te bautizas, tú tienes acceso y participas de la misma muerte que Él experimentó. Pero Pablo sigue diciendo en Colosenses, y aquí va a encajar todo, aquí todo hace sentido. Oh, me encanta lo que Pablo habla acá. Miren que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Me voy a saltar después, usted lo puede leer después, ahí Colosenses 2, pero ahora voy a leer versículo 11.
en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. Aquí Pablo me dice en la palabra que fui desvestido enteramente del cuerpo de la carne. Me está diciendo Pablo, ya fuiste desvestido totalmente de ese viejo hombre por medio de la circuncisión de Cristo, esa circuncisión del corazón. Versículo 12, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Y acá dice que esa acta, que era contraria a nosotros, fue clavada en la cruz. Y luego dice que la cruz desarmó y despojó completamente a los principados y a las potestades, y a todos los exhibió públicamente en un desfile triunfal. Por eso se nos tiene que revelar tanto la muerte del Señor. Se nos tiene que revelar tanto esta verdad de que morimos con el Señor. Si llegamos a vivir esto, la palabra lo dice, no lo digo yo. Dice que en esa dimensión, que en esa verdad, tú ya fuiste desvestido completamente del viejo hombre, de esa naturaleza que cayó. Pero Pablo no termina acá. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo. Estoy leyendo el versículo 20 de Colosenses 2. Si habéis, aquí está hablando otro aspecto de la muerte del Señor con nosotros. Y miren cómo habla Pablo. Habla de una muerte de Él con nosotros. Si habéis muerto con el Mesías, con Cristo, a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? No uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren este aspecto de la muerte de Cristo con nosotros. Dice que morimos a los rudimentos de este mundo. Un rudimento son, bueno, enseñanzas básicas. Pero en este caso, ¿qué son estos rudimentos a los cuales nosotros morimos? Son todas las cosas que se presentaban como superiores a la fe de Cristo. Por eso Pablo combatía tanto él estas cosas que se estaban infiltrando en la iglesia. No usen, no coman, no toquen. O él, circuncídanse. O él, vuelvan a las tradiciones. Pablo dice que nosotros morimos a todos esos rudimentos, a todas esas cosas que los enemigos de la gracia y del evangelio estaban presentando como superiores a Cristo, a su sacrificio. Y Pablo termina diciendo todas estas cosas no tienen ningún valor y poder contra los apetitos de la carne.
Así que todas estas cosas son las cuales le dan derecho a Satanás, como el príncipe de la potestad del aire, que mantenga hijos de Dios nuevamente ahí, como esclavos, como siervos, dando vueltas en ciclos, como siervos del pecado. El único derecho que tiene Satanás es que tú hayas tomado y hayas creído un evangelio torcido, un evangelio lleno de doctrinas de hombres, pero no un evangelio que te habla de todo aquello que el Señor te ofrece. Y ustedes y yo sabemos todas estas cosas, ¿cierto? Estamos muy familiarizados en cómo se ha vuelto el evangelio y la predicación. No hagan esto, no usen esto, no toquen esto, no coman esto, hagan esto. Colosenses 3, si pues fuiste resucitado juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada a las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Jesucristo en Dios. Estos versículos los he leído toda mi vida, pero recién ahora lo entiendo. Si han resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba. Ustedes ya han muerto, pero esa vida está escondida en Dios. Es decir, que esto no es para alguien que se toma el evangelio de manera superficial. Versículo 4, cuando el Mesías, cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se dan cuenta cómo Pablo le predicaba a las iglesias en esa época? Si han resucitado con Cristo, ustedes ya han muerto, pero esa vida está escondida. Ustedes tienen que dejar las cosas terrenales y buscar esas cosas de arriba. Y esas cosas de arriba son la vida eterna. Lo que Él ya nos dio, esa vida de Cristo, esa vida de Cristo, esa vida de Cristo. Y eso es lo que Pablo le quería decir a la iglesia de Jesucristo. Por eso él luchó tanto, por eso él se fatigó tanto, como dice la palabra. Oh, anden en el Espíritu. Para Pablo la cruz ya era una realidad, la resurrección ya era una realidad. Y no estoy hablando, obviamente, de la resurrección del cuerpo. Esa es una de las doctrinas básicas. Estamos hablando de esta resurrección, de haber recibido su naturaleza. Oh, bendito el Señor. Hace un tiempo dije en Vallenar, le dije a los hermanos, yo sé que ustedes jamás harían un pacto con Satanás, ¿cierto? Todos ellos dijeron, no, jamás, ¿cierto? Porque es muy serio eso, ¿cierto? Es un pacto, les damos el alma a Satanás, ¿cierto? Yo sé que ninguno jamás haría un pacto con él.
Pero hacer un pacto con Jesucristo es mucho más serio. Es mucho, mucho más serio. Por eso Él dice, cuiden con temor y temblor esta salvación. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, dijo el Señor. Por eso podemos llevar toda nuestra vida cristiana luchando con el pecado ahí. Y Satanás nos tiene ahí como títeres. Me encanta eso. Me encanta que estén en esa posición. Me encanta tenerlos como siervos y esclavos. Pero hay algo más. Justo ayer, no sé por qué, tomé el libro de John G. Lake y se lo leí a Carlito Sola. Y justo ayer, antes de esta palabra, miren lo que escribió John G. Lake. Algunas personas nacen postradas llorando a los pies de la cruz. Siguen estando en el plano terrenal con Cristo. Siguen llorando por sus pecados. Siguen intentando vencer el pecado y ser puros de corazón. Ahora, pero hay otras personas que nacen más lejos en el bendito dominio de Dios, como nuestra madre Éter, María Good Éter. Dice que ella tenía el poder de la resurrección. Todo poder es dado y está en nuestra alma. Y, amados, un día va a haber cristianos bautizados en el Espíritu Santo que estén muy arriba en la sala del trono de Dios. Muy adelante la conciencia que su santo corazón infunde. Alguien va a nacer hijo de Dios y va a ser bautizado en el Espíritu Santo donde Jesús está en la actualidad. En la conciencia de trono de Cristo, donde puede hablar como Jesús habla, donde puede sentir como Jesús siente. Yo creo que John G. Lake en todo esto lo explicó mucho mejor que yo, ¿cierto? Hay cristianos que toda su vida van a estar ahí, lamentándose por el pecado, siendo aplastados por el pecado, porque aún no han entendido y no han tomado que ya fuimos crucificados y muertos al pecado, de que ya fuimos circuncidados en el corazón con la circuncisión de Cristo, de que ya este cuerpo de pecado fue desactivado, de que ya fuimos desvestidos totalmente de esa naturaleza pecaminosa. Y ahí John G. Lake comienza a hablar de personas que manifestaron el poder de la resurrección. Pero John G. Lake sabía que había algo más. Conocer al Cristo de la actualidad. Qué fuerte la música. Por eso estos hombres no eran solamente sanar enfermos, no eran solamente la comprensión que tuvieron estos hombres de esa naturaleza que Cristo nos dio. De ahí nacieron todos los milagros. De ahí nacieron. Y mientras más consciente soy de esto es que por más impartición que nos hagan, por más escuela y entrenamiento que nos hagan, si tú no te aferras a Cristo, si tú no tomas a Cristo y te haces uno con Él, va a estar siempre en las mismas luchas. Y desde que proclamo la muerte del Señor,
inmediatamente soy libre de las tentaciones, de todo lo que me quiera atrapar y tentar. Como leímos en el grupo, dijimos que hoy día íbamos a participar de la cena. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26 dijo, tan a menudo o todas las veces que coman la carne, beban la copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Uh, Cuando Él dice, hagan esto en memoria de mí, hay un autor que sabe mucho del hebreo, se llama Joseph Prince, el predicador favorito de Guillermo. Él dice que en el hebreo, cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, Él quería decir, y bueno, y los hebreos entienden que tú vuelves a recrear un acontecimiento. Tú vuelves a vivir y a experimentar un acontecimiento. Así que cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, Él nos está diciendo, recuerden mi muerte, recuerden cuando yo morí. Jesús está diciendo, vuelvan a experimentar mi muerte, vuelvan a experimentar que ustedes murieron conmigo. Y muchas veces cuando aparto la mirada de Cristo, cuando me separo de Cristo, y los deseos y los pensamientos y las tentaciones me quieren tener ahí como un esclavo, digo, no, para esto no murió el Señor. Para esto la gracia no sobreabunda. Y tomo el pan y el vino y comienzo a proclamar su muerte. Porque en su muerte el príncipe de este mundo fue juzgado y el Espíritu Santo viene a convencernos del que él ya fue juzgado, que en su muerte el imperio de la muerte ya fue condenado, de que en su muerte yo ya moría los rudimentos de este mundo. Todos los evangelios falsos y torcidos que no me permiten vivir el evangelio real y la gracia de Cristo. Que en la muerte de Cristo, el mundo fue crucificado para mí y yo para él. Que en la muerte de Cristo, por sus llagas, soy sanado, soy curado. Como les decía, si quieres hacer un pacto con Satanás, hazlo. No es tan grave como hacer un pacto con Jesucristo. Un día cuando estudiaba sobre la unión con Dios, la unión con Cristo, yo le decía, Señor, quiero conocer estos misterios y quiero experimentar esa unión. Y el Señor me dio una piedra, me dio un diamante. Y ese diamante se llamaba compromiso. Es decir, Él me proveyó un regalo para yo experimentar la unión con Él, y es compromiso. Por eso en la parábola del sembrador, cuando el sembrador siembra la palabra, ¿cierto? Los que no tienen raíz, los que son superficiales, los que son atrapados por los afanes, viene esa ave que es el enemigo y roba la palabra y nunca van a dar fruto.
compromiso con Cristo. Entender que esto es más serio que un pacto satánico. Comprender que esto es más serio que vender mi alma a Satanás. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Morimos a los rudimentos de este mundo. ¿Se han dado cuenta cómo son esos evangelios que son el rudimento de este mundo? Ellos siempre engrandecen tu pecado y tú te sientes como un gusano y como una cucaracha. Pero este evangelio glorioso de Jesucristo, no importa el pecado, cuán profundo haya caído, yo experimento la muerte con Él, la resurrección con Él. Y Él dice que si me comprometo, yo voy a buscar las cosas de arriba y voy a vivir la vida que Él vivió. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando Pablo habla en Efesios de la redención, del perdón de los pecados, él dice, para que sobreabunde la sabiduría y la inteligencia. Tenemos que comprender tanto el Evangelio porque no es cualquier cosa. ¿Y saben por qué no es cualquier cosa? Porque nosotros no somos cualquier cosa. No somos un gusano, no somos una cucaracha. No somos lo que los evangelios de hombre nos dijeron, que somos lo peor de lo peor, donde aplastaron toda aspiración de vivir en libertad y en santidad. Si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Que Padre, bendecimos la carne y sangre del Señor Jesucristo. Y como tú le revelaste al apóstol Pablo, que cuando ellos participaran de la carne y la sangre, la muerte del Señor iba a ser proclamada. Así que ahora cuando comas la carne del Señor y bebas su sangre, pídale esto a Jesús. Jesús, proclama tu muerte en mi mente, que aún no entiende el evangelio, que aún quiere vivir un evangelio separado de ti. Proclama el evangelio en esta naturaleza y que yo me sea convencido de que ya morí con él, de que ya fui circuncidado y desvestido del viejo hombre, de que él proclame la muerte sobre toda la vana manera de vivir que yo heredé de mis padres, todas las iniquidades y maldiciones, que todas ellas reciban el evangelio ahora. Eso es lo que hago cada vez que tomo Santa Cena aquí en mi habitación, porque sí caí profundo, sí me sumergí en las tinieblas más asquerosas, pero donde abundó el pecado, la gracia sobreabunda. Yo sé que voy a ser el hombre más santo de este mundo y ustedes también, porque al conocer la verdad es la verdad la que nos hace libres. Así que eso va a proclamar ahora la carne y sangre del Señor, la verdad. La verdad. Y esa verdad nos libera.
Y vamos a ser esos hombres que dijo el apóstol Pablo, para que los siglos venideros se manifieste todo lo que ellos no vieron como iglesia en el primer siglo, para que podamos heredar todo lo que conocieron los generales, esa vida de resurrección. Así que mi Señor, ahora comemos la carne y la sangre, bebemos la sangre. Cuando el Señor habla en Juan 6 acerca de su carne y sangre, Él jamás dice, coman mi carne y mi sangre para que mueran al pecado. Él dice, coman mi carne, beban mi sangre para que tengan vida eterna. Para que sean resucitados, para que experimenten la resurrección, para que permanezcan en mí y yo en ustedes, para que vivan de mí, para que vivan de mí. Oh, mi Señor, esa es la verdad. Esa es la verdad. Eso va a ser proclamado en nosotros. Eso va a ser proclamado, Señor, en mí. Eso va a ser proclamado, Jesús, en mi genética, en mi ADN. La muerte del Señor es proclamada. Proclamación. Así que ahí, si hay cosas con las que usted lucha, cosas que no ha podido vencer, la carne y la sangre que proclama la muerte del Señor, desate eso sobre esas áreas. Así que mi Señor, ahora comemos tu carne y proclamamos tu muerte. Oh, Jesús. Amado Jesús. Bebemos tu sangre ahora, mi Señor. Oh. Noche de guerra espiritual. Venimos con el mejor arsenal. Venimos con el arsenal peso pesado. Donde no le vamos a gritar al diablo ahora. Donde la carne y la sangre proclamando en el mundo espiritual su muerte. Así que ahí haga suyo todo esto. Haga suyo a Cristo. Gloríese en Él. Consumado es. Consumado es. Hay poder en la sangre que fluyó.
me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Oh, oh. Oh, Shabra Baba Sutoria Brahma Shikharama Se. Oh, Shabra Baba Sutoria Brahma Kenya Ramasum. Espíritu Santo,
Que nunca perdamos la mirada del árbol de la vida que es Cristo. Y que si dejamos de comer de Él, morimos, Señor. Así como sucedió en la caída, mi Señor. Oh, mi Señor, tú vas a levantar apóstoles de Jesucristo en este tiempo. Que van a atacar todo comezón de oír. Y lo único en lo que ellos se van a jactar y gloriar en la cruz y Cristo crucificado. Bendito Señor. Si alguien está siendo ministrado por el Señor, siga ahí. El Espíritu Santo ahí encarnando esta verdad. El Espíritu Santo encarnando la muerte, la resurrección. Y estar sentado con Él a la diestra del Padre. Pero todos los demás, les voy a pedir que puedan prender sus micrófonos. Y que nos gloriemos en el Señor. Y que comencemos a celebrar este evangelio glorioso. Que comienza a gloriarse por este evangelio glorioso. Si quiere aplaudir, si quiere gritar. Jesús. Mi Señor, te celebramos. Te celebramos, mi Señor. Que tu verdad nos hace libres. Tu verdad nos hace libres, Señor. Aleluya. Oh, tu verdad nos hace libres. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres la verdad, Señor. Jesucristo.